Pero el 13 es un gran número, señorías, porque nos recuerda que la corrupción no es cosa de manzanas podridas. Nos recuerda que la corrupción tiene sede, señorías. Génova 13. Fíjense, los empresarios de los sobrecostes acudían a una sede, Génova 13. Los despachos de Granados, de Esperanza Aguirre, el despacho de González, de Bárcenas, de Rato, igual que el del señor Rajoy o el de la señora vicepresidenta, estaban allí, en Génova 13. Y los sobres se movían de arriba para abajo entre las plantas de una sede, de Génova 13. Y las reformas pagadas con dinero negro, señorías, se hicieron en esa sede, en Génova 13. Y los ordenadores del señor Bárcenas se destruyeron a martillazos allí, en Génova 13. Y la Guardia Civil no tuvo tiempo suficiente con 13 horas, señorías. 14, 13 más 1 tuvo que estar la Guardia Civil en su sede, en Génova 13, por sus actos de corrupción, señorías del Partido Popular. La corrupción tiene sede y es Génova 13. Ustedes dicen que son el partido que garantiza el orden, la ley, lo serio y lo sensato. Pero cuando la Guardia Civil investiga y les investiga, pues concluye que son ustedes una organización criminal. Así lo afirmó para referirse al PP valenciano, que no es cualquier partido popular, porque, como les decía antes, ustedes saben que el eje Madrid-Valencia constituye el eje central de sus tramas corruptas. Gürtel, Bárcenas, los trajes de Camps, al que también salpica el caso Nos, la operación Taula, el caso Imelsa, la trama Púnica o la recientemente conocida trama Lezo, todas ellas se concentran en Madrid y Valencia. Son las joyas de la corona, señorías. De la trama Gürtel, quiero recordarles que la Audiencia Nacional tuvo que apartar del caso a dos jueces, a López y a Espejel, por ser jueces afines a ustedes, señorías, en una muestra más del uso partidista que ustedes hacen de las instituciones y del Poder Judicial. Y lo van a llamar ustedes casualidad, pero el caso es que sus jueces amigos acaban de ser colocados en posiciones estratégicas de la Audiencia Nacional. La señora Concepción Espejel al frente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y el señor Enrique López en la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional. Hasta tal punto estos nombramientos han sido un escándalo que Jueces para la Democracia ha pedido la dimisión del señor Lesmes, que es el responsable de estos nombramientos. Y afirma Jueces para la Democracia, no lo digo yo, que Lesmes cumple un papel irreemplazable en la hoja de ruta diseñada al detalle desde el Ministerio de Justicia para controlar la actividad judicial relacionada con las innumerables causas por corrupción que afectan al partido del Gobierno, señorías. Lo dice Jueces para la Democracia. Y voy a detenerme en el caso Bárcenas. A Bárcenas usted, señor Rajoy, le dijo por SMS la conocida frase Luis sé fuerte, que quedará grabada en la memoria de todos los españoles. Pero lo relevante del caso Bárcenas no es tanto la mensajería con usted, señor Rajoy, y tampoco la intervención estelar de la actual ministra Cospedal, que está ausente ahora mismo del Pleno, hablando de la indemnización en diferido del señor Bárcenas. Lo más relevante es repasar las empresas implicadas en los pagos en vía a su partido, porque revela, y volvemos al principio de mi intervención, que Génova 13 era, señorías, su centro de operaciones. Si Cajamadrid y Bancaja eran las entidades con las que ustedes financiaban sus proyectos económicos y a la vez penetraban como accionistas en las principales empresas estratégicas del país, Génova 13 era el centro de operaciones desde el cual articulaban y afianzaban una red de relaciones con los grandes oligarcas del país de forma directa. En sus declaraciones judiciales, Bárcenas llegó a afirmar, le cito literal, que el 95% de las empresas tenían contratos con las administraciones públicas y todo esto lo conocían tanto el presidente como el tesorero. El presidente en ese momento era usted, señor Mariano Rajoy. Y miren, la operación Lezo, solo con los detalles que conocemos hasta ahora, es también uno de los mejores ejemplos que podemos encontrar para ilustrar cómo funciona la trama de poder. No puedo menos que reconocer el trabajo que están haciendo mis compañeros y mis compañeras en la Asamblea de Madrid para destapar la corrupción del Partido Popular, señorías, porque dicen ustedes que fue Cristina Cifuentes quien, imitando a la condesa de la corrupción, destapó la trama Gürtel. Cada vez que digan esto, les recomiendo que escuchen a Edmundo Rodríguez diciéndole a Ignacio González quién estaba sobre la pista antes, mucho antes, que la señora Cifuentes. No dice Cifuentes, señorías, dice un tipo de Podemos. Pues agradezco el trabajo que están haciendo mis compañeros en la Asamblea de Madrid luchando contra su corrupción.
Y miren, volvemos a lo que sabemos de la operación Lezo, porque es un excelente ejemplo de cómo la trama de poder es una red que involucra a todos los poderes del país. Involucra al Gobierno y a la alta administración del Estado, señorías, desde la cual es grave, habrían salido chivatazos a sus propios corruptos para protegerles y para dificultar las investigaciones. Los propios fiscales del caso Lezo apuntan a su número 2, señor Zoido, el señor Nieto, como fuente del chivatazo al señor Pablo González, sí, ese que tiene negocios sobornando a funcionarios venezolanos. Ese mismo, señorías, ese mismo. Chivatazos del número 2 del ministro del Interior al que soborna a funcionarios venezolanos. La UCO, señorías, apunta también al señor Serra Perís como chivato, un antiguo secretario de Estado de Aznar, de confianza del ministro Catalá, imputado en varios casos de corrupción. A ver si se acaban pronto los líos, ¿verdad, señor ministro? Miren, encontramos también un poderoso vínculo entre jefes de medios de comunicación, cúpula judicial y corruptos. Y así ocurrió que Mauricio Casals, el adjunto a la presidencia de uno de los grupos mediáticos más importantes del país, habría recibido un chivatazo, cito literal, de una magistrada amiga, que todavía ustedes no se han puesto a investigar quién es, sobre las investigaciones que afectaban a Edmundo Rodríguez. Y no lo digo yo, se lo cuenta Ignacio González a otro de sus colegas, a Eduardo Zaplana, señorías. Miren, encontramos también al señor Floriano, uno de los más activos de la bancada popular. Pues resulta que un diputado del Partido Popular de Madrid acude a usted para enseñarle una cuenta en Suiza que tendría Ignacio González, y ¿usted qué hace? ¿Se pone a investigar para esclarecer los hechos? Pues no, hombre, está usted muy bien enseñado por su presidente, el señor Rajoy. Ustedes miran para otro lado, ¿verdad, señor Floriano? Y se acabó el tema, hasta que tiene que ser la UCO la que les destapa sus vergüenzas, señorías. Y encontramos a importantes empresarios como el señor Cerezo manteniendo edificantes conversaciones con su colega Ignacio González. Fíjense lo que se decían. ¿Aquí qué queda? ¿Pegarle 2 tiros a la juez? Es la frase más famosa de estas conversaciones, señorías, pegarle 2 tiros a la juez. Eso se dedicaba a proponer Ignacio González, espero que con cierta ironía, por la propia seguridad de nuestro sistema judicial. Miren, hay otros oligarcas muy conocidos, investigados por el pago de comisiones a cambio de obra pública en esta operación. Villar Mir y su yerno, el compillogui Javier López Madrid, de reales relaciones, ambos de OHL y ambos imputados hoy. La operación Lezo, señorías, destapa hasta tal punto sus vergüenzas que una roca, como es la condesa de la corrupción, que en sus mejores tiempos presumía de haber descubierto la trama Gürtel, dimitió el pasado 24 de abril tras concretarse el ingreso en prisión de Ignacio González, acorralada, señorías, por lo que ya es una evidencia no retórica, sino jurídica, y es que su organización del PP de Madrid era una organización dirigida por presuntos criminales organizados de la corrupción. ¡Qué vergüenza, señorías! Dicen ustedes que son el partido del orden y de lo serio y lo sensato, pero llevan meses haciendo un uso partidista de la Fiscalía y poniendo en riesgo, señor Catalá, la separación de poderes, estableciendo un dañino conflicto entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Miren, la Fiscalía dirigida por el señor Maza impuso no acusar a sus colegas Pedro Antonio Sánchez, entonces presidente de Murcia, y a Pedro Sanz, actual vicepresidente del Senado, y lo hizo en contra de los fiscales de ambos casos, que apuntaban a sus posibles responsabilidades penales. En el caso de Pedro Antonio Sánchez, la cosa se complica porque conocía desde varios días antes el criterio de la Fiscalía General del Estado, cuando ese criterio todavía no se había hecho público. Pero el señor Pedro Antonio Sánchez cometió la imprudencia de contarlo en una entrevista pública en una radio de este país, desvelando que tenía información privilegiada. Este escandaloso chivatazo, señorías, no fue motivo de preocupación para el señor Maza y tampoco lo fue para su gobierno. Quizá decidieron mirar para otro lado porque, qué casualidad, 2 días antes en el Congreso del PP, el ministro Catalá había llamado a Pedro Antonio Sánchez para quedar con él en privado y fue pillado por una cámara de televisión.
Algo pasaría para que el ministro Català tuviera además que mentir sobre ese encuentro, porque primero dijo que había sido un encuentro casual y después el vídeo muestra claramente que usted le llama para quedar con él de forma proactiva. Señor Rajoy, le voy a dar una recomendación. Quítenle el teléfono al señor Català, por favor, se lo pido. Vergüenza, señorías. A ustedes no les importa España, les importa como a Corleone la familia. Con su actitud demuestran que la suya es una estrategia de impunidad, señorías, de impunidad. Proteger a los suyos hasta el último momento y cuando es necesario dejar caer la pieza para que la trama pueda seguir operando. Se lo diré claramente, señorías, Moix era una pieza más en su entramado corrupto. Su dimisión es una buena noticia, aunque llegó tarde, pero a ustedes, a quienes le pusieron y a quienes aún hoy le defienden, también hay que sacarles de sus posiciones de gobierno, señorías.